Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Bueno, el reino de Dios, queridos hermanos, está en un crecimiento perfecto, en un crecimiento diario. Pues el Señor Jesús ha dicho que el Padre Celestial, que su Padre Celestial y Él siguen trabajando. Entonces por eso iniciamos hoy con esta interpretación del mismo Pablo, también del reino de Dios, se refiere al reino de Dios. Así como Jesús nos ha contado hoy 2 parábolas, el del granito de mostaza y también esa medida de harina que también una mujer mezcla con una medida de levadura. Entonces miramos cómo está creciendo el reino de Dios y cómo va caminando en Pablo, ¿no? Entonces Pablo, el apóstol, dice: sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Los cristianos sufrimos y tenemos que sufrir. ¿Y por qué tenemos que sufrir? Pues somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que padeció, murió, pero miren lo que viene después: y resucitó, fue glorificado y ascendió y está sentado a la derecha de Dios y vendrá de nuevo con gran honor y gloria a juzgar a los vivos y a los muertos y a este mundo por medio del fuego. Entonces por eso la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración no por su voluntad, sino por uno que la sometió, es decir, el príncipe de este mundo. Y el Señor ha permitido todo eso para que la semilla, para que el grano de mostaza crezca en medio de la maldad también. En medio de la cizaña también crezca el grano de trigo. Sabemos que hasta hoy, dice Pablo, la creación entera está gimiendo, toda ella con dolores de parto. Hoy oramos por esos hermanos de México, allá en Acapulco, que amanecieron en medio de la nada, que amanecieron en medio de las ruinas, en medio de la basura que recogió ese huracán. Y miramos todas esas manifestaciones de la naturaleza. La humana es la que más dolores de parto tiene. En Israel, por allá en Níger o Nigeria, en estos pueblos que están en guerra, Ucrania. Miren, 3 contiendas al tiempo. Entonces miramos cómo la misma naturaleza, el mismo mundo está con dolores de parto. Y no solo esto, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Y por eso estamos expectantes. ¿Cuándo será?
¿Cuándo será la iluminación de las conciencias? ¿Cuándo será que viene el Señor por segunda vez? ¿Cuándo será el aviso? ¿Cuándo será el castigo? ¿Cuándo serán todas estas cosas? ¿Cuándo será lo que anunció Garabandal? ¿Cuándo será lo que anunció Fátima? ¿Cuándo será se descubrirán esos secretos de Medjugorje? Bueno, todo esto lo estamos esperando porque nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, dice Pablo, gemimos en nuestro interior aguardando esta hora del desenlace. Y por eso dice Pablo y termina diciendo, cuando esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Pero cuando ya vemos, ya se pierde el misterio. Pero el misterio lo tenemos nosotros expectante. Cuando esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Esa es la fe. Eso es lo que estamos esperando. Ahorita no lo hemos visto, lo hemos sentido, lo hemos percibido, lo hemos palpado, lo hemos experimentado, hemos sido testigos de cosas. Pero son manifestaciones del Espíritu de Dios, manifestaciones del Señor. Hoy, en esa pregunta, ¿con qué compararé al reino de Dios? Esas son pedagogías del Señor Jesús, que está buscando la sabiduría del Espíritu, la sabiduría de Dios mismo, la sabiduría de Él, que es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros. Y está utilizando todos los medios y todos los recursos humanos y de aquí de esta tierra para hablarnos del reino de Dios. Y cuando Él dice que se parece a un grano de mostaza, es pequeño, pero va creciendo. Y podemos compararlo de la siguiente manera. Miremos cómo empezó Él con 12 apóstoles. Miremos cómo después fueron 72, cómo después fueron 3.000, cómo después fueron 5.000, y cómo ahora somos bautizados en el mundo 1.200, 1.300 millones de habitantes, de los 7.200 millones de habitantes aproximadamente. Eso es aproximadamente, eso no es una cosa fija y segura, sino que es una aproximación. Pero miramos aquí también cómo la iglesia ha crecido en esos 2.000 años. Y cómo el Señor ahora vuelve y la somete a ese granito de mostaza. Y ustedes miran y ven y examinan y experimentan, los que están en la fidelidad y los que estamos caminando en estos caminos del Señor, se pueden contar con los dedos de las manos en diferentes lugares. Pequeños grupos, pequeño remanente, un pequeño resto, son la iglesia de la sana doctrina. Lo que el Señor quiere es que volvamos al primer amor, que volvamos a las primeras comunidades, que nos volvamos a hacer comunidad. Entonces por eso nos comunicamos y por eso nos entendemos, nos comprendemos y por eso hablamos el mismo lenguaje. Y cuando estamos hablando el mismo lenguaje, el de la Virgen María, el de la Virgen de Fátima, el lenguaje del Espíritu, el lenguaje de la conversión, el lenguaje del crecimiento del reino de Dios, el lenguaje del cambio, el lenguaje de la transformación de nuestra vida, el lenguaje de compartir lo poco que tenemos y los pocos conocimientos que tenemos y someterlos y dejarlos al juicio del Espíritu, que sea el Espíritu Santo el que esté obrando grandemente en nuestra vida. Entonces ahí está el entendimiento y la comprensión. Ahí no hay confusión, porque no nos podemos dejar confundir por toda la confusión que hay en este momento en la iglesia. ¿Y a qué compararemos el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Ahí va fermentando hasta que ese mismo fermento nos embriaga, hasta que ese mismo fermento hace que esos panes ácimos de la Eucaristía tengan una consistencia, porque
el crecimiento no es aparente, el crecimiento no es hipócrita, el crecimiento no es el de los fariseos. Recuerden lo que dice el Señor. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos. No es una levadura aparente, es una levadura de humildad que hace crecer en el espíritu. La levadura que el Señor está colocando aquí es una levadura espiritual. La comparación es con algo físico que utilizan allá en las panaderías, pero no. La realidad es un crecimiento espiritual. No es un crecimiento en números, no es un crecimiento en apariencias, no es un crecimiento en fotografías, no es un crecimiento en filmaciones, no es un crecimiento en muchedumbres, es un crecimiento en esencia, es un crecimiento en santidad, es un crecimiento en perfección, es un crecimiento en imitación de Dios, es un crecimiento en imitación de María, es un crecimiento en dejar que el Espíritu Santo permee nuestro corazón y nuestra vida. Que hoy, que esa medida de la levadura que el Señor está colocando en nuestra vida siga haciendo crecer pues estas pequeñas comunidades en calidad y en amor y en entrega, en sacrificio, en servicio, en humildad, en pequeñez. Que el Señor nos dé pues esa pequeñez y esa humildad, la humildad de María, que dice al final del anuncio del ángel Gabriel a ella: aquí está la humilde esclava del Señor. Que cada uno de nosotros digamos también: aquí están los humildes esclavos del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.